vamos a ver cómo los factores psicológicos afectan sobre el dolor de espalda y viceversa. Soy Unai Arrieta, desde hace más de 15 años trabajo como psicólogo deportivo. En su momento fui deportista profesional, pero hoy en día me dedico a la psicología deportiva. Trabajo en la preparación psicológica tanto de equipos, deportistas, entrenadores de alto rendimiento. Pero tengo también un trabajo a nivel de salud. Trabajo un tema que me interesa muchísimo es cómo promover la actividad física y hábitos saludables en la población, que tiene que ver mucho con aspectos motivacionales, aspectos de hábitos, aspectos de aprendizaje de hábitos, y es un campo en el que me apasiona y trabajo muchísimo aquí en el País Vasco en diferentes servicios, en servicios que se llaman servicios de orientación para actividad física y salud, que dirijo varios. Trabajamos en equipos multidisciplinares y bueno, es un trabajo, como te he dicho, apasionante, que vemos además con personas que sufren de dolor, de población con la que tú trabajas y donde aprendo muchísimo. Y bueno, a raíz de ese trabajo pues ayudo también a entrenadores personales, a nutricionistas, a profesionales de la salud para que integren en su trabajo estrategias psicológicas, estrategias motivacionales, porque bueno, es muy necesario. Todo profesional que quiera favorecer un cambio en las personas debe comprender muy bien lo que es el comportamiento, el cambio de comportamiento y cómo integrar algunas estrategias para ello, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por esa presentación. Una brutalidad, como decimos, una máquina. El que no te conozca después de este directo se va a quedar prendado contigo porque eres una bestia. Así que, bueno, Unai, hilando un poquito con el tema de los hábitos, que es algo súper importante que luego trataremos. Me gustaría empezar por algo que está muy de moda, algo que se escucha todos los días, el estrés. ¿Qué es el estrés o cómo definirías tú el estrés, Unai? Sí, se habla mucho del estrés, pero es importante entenderlo, ¿no? Al final el estrés es una respuesta del organismo, es una respuesta normal del organismo ante una amenaza. Esa amenaza puede ser real o puede ser imaginada, pero es una respuesta, es una preparación del organismo y tiene que ver con una activación tanto fisiológica como psicológica, y es una preparación para, digamos, muy ancestral, para luchar o para huir, ¿eh? Por lo tanto, es una respuesta del organismo que nos ayuda a adaptarnos. A veces el estrés se entiende mal, pero el estrés, depende cómo sea, puede ser un estrés adaptativo, pero si no se gestiona bien, si no se maneja bien, pues puede ser no adaptativo y no saludable. Entendemos estrés adaptativo, quiere decir, el propio entrenamiento, el aplicar un entrenamiento físico, el levantar pesas, es aplicar un estrés agudo, puntual, que va acompañado después con una recuperación, con un descanso, y se produce lo que se denomina la supercompensación. Lo mismo podríamos aplicar al ámbito más emocional, psicológico, ¿no? Ese enfoque lo podríamos aplicar cuando un estrés es agudo, es puntual, y luego después va acompañado de una recuperación, pues puede ser un estrés adaptativo y que nos haga más resilientes, más resistentes, más fuertes a nivel físico, a nivel psicológico. Pero a veces ocurre que ese estrés quizá es más sostenido en el tiempo, se cronifica, no tiene fases de recuperación y entonces puede generar problemas, ¿no? Y hilando un poquito con el tema de los hábitos que comentaba antes, imaginemos que eres una persona que tiene mucho estrés en tu día a día, en tu vida laboral, en todos los aspectos estás viviendo solamente en estrés, no da ese descanso para que se genere esa supercompensación, por así decirlo. ¿Tú qué aconsejarías a una persona que esté viviendo 24/7 prácticamente en estrés? Tú como psicólogo, ¿cuál sería, oye, pues acude aquí, haz tal estrategia? ¿Qué consejo le Sí. darías tú a una persona que vive? Fíjate, soy psicólogo, pero bueno, vengo del mundo del deporte y en el mundo del deporte, pues entendemos el trabajo multidisciplinar desde hace años, y creo que
también en el estrés incorporar esa visión multidisciplinar es fundamental. Yo lo primero que ayudaría a la persona a que entienda qué tipos de estresores puede tener. Porque a veces solo entendemos el estrés a nivel emocional y psicológico, y es verdad, podemos tener una situación muy estresante, una situación laboral, familiar, una enfermedad, un dolor, que quizá luego hablemos, ¿no? El dolor crónico es un estresor tremendo. Y entonces habrá que abordar estrategias de afrontamiento psicosocial, ¿verdad? Pero a veces estos problemas más emocionales o sociales vienen ligados también a estresores físicos, ¿no? Son personas que quizá no se alimentan bien o se alimentan con alimentos que son realmente estresantes, no duermen bien, pueden tener incluso algunos estresores ambientales. Entonces, es muy importante hacer un análisis un poquito holístico, integral, de los niveles de estrés de esta persona, ¿no? Yo siempre utilizo esta analogía, ¿no? El estrés puede ser pues ese vaso, ¿no? Ese vaso que vamos llenando gota a gota, gota a gota, y en un momento dado desborda, ¿no? Pero esa gota a gota a veces no solo son los problemas psicosociales que podamos tener, que también los hay, evidentemente, pero pueden ir acompañados de otros procesos físicos más estresantes, ¿no? Y entonces, al tener esa visión amplia, holística, yo creo que es importante. Ajá. E hilándolo un poquito precisamente al dolor de espalda, bueno, tenemos personas que llevan mucho tiempo con ese dolor, se les empieza a dar mensajes muy diferentes, ya la persona ve que ese dolor le está afectando no solamente a ella, sino también al entorno, que el entorno no la entiende, que la ven que solamente se centra en el dolor. Entonces, ese estrés que genera el mismo dolor, no por el dolor per se, sino por la situación alrededor, la situación en torno que genera, ¿cómo se podría abordar o qué consejo le darías tú a una persona que está en esa situación? Sí, sí. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Un dolor crónico es un estresor tremendo, tremendo. Genera un malestar mental, psicológico tremendo. Entonces, en ese caso, la persona tiene que desarrollar estrategias de afrontamiento de ese dolor. Eso es fundamental para que no vaya más. Nosotros en psicología hoy en día se utiliza, pues una analogía que es una analogía un poco budista, ¿no? Pero que hoy en día la psicología lo ha incorporado, ¿no? La primera flecha y la segunda flecha que nos clavamos. Es decir, la primera flecha ya nos da clava la vida, ¿no? La vida nos depara a veces situaciones difíciles, complicadas, dolorosas. Es el primer dolor, el dolor primario. Y probablemente hay muchas personas que sufren un dolor primario, ¿verdad? Un dolor de espaldas, que puede tener un origen, como hemos dicho antes, muchos factores. Pero el dolor está ahí. Ese es el dolor primario. A veces nosotros a eso le añadimos el dolor, lo que se llama el secundario, que es el que nosotros le añadimos. Esto es, nuestra mente se queja mucho de ese dolor. Y nuestra mente y nuestras conversaciones, en nuestro día a día, está totalmente atrapado por ese dolor. Y eso es lo que hace un sufrimiento enorme, insostenible. Entonces, trabajar estrategias para el manejo de ese dolor primario y tratar de que ese dolor no vaya más y no se convierta en un sufrimiento importante es fundamental. Ahí hoy en día la psicología está aportando muchísimas técnicas y estrategias. Terapias de tercera generación como el mindfulness, la aceptación y el compromiso, terapias de compasión, están dando evidencias muy potentes a la hora de manejar el dolor. Una mente calmada con dolor es mucho más llevadero que un dolor con una mente muy alterada, ¿no? Eso se convierte realmente en un sufrimiento insostenible. Ajá, pues muy buen consejo y la verdad que estoy seguro que muchas personas que estén en esta situación van a ver ahí la bombilla encenderse porque si nadie te explica esto, no llegas a comprenderlo y te llegas a sentir como un bicho raro o una persona incomprendida, entonces creo que es fundamental. Otra pregunta que creo que es muy interesante, se habla muchas veces de afrontar de forma positiva o con una mente positiva ciertas cosas que te vienen, pero vamos a irnos al extremo, al tener
tener unas expectativas demasiado positivas. Oye, yo voy a empezar a trabajar o voy a empezar a hacer X proceso de mejora, tengo unas expectativas demasiado altas y esas expectativas no se cumplen ni siquiera se llegan a alcanzar. ¿Es positivo tener expectativas altas o muy altas? ¿Qué opinión tienes tú de ello? Sí. Bueno, las expectativas es un elemento clave, ¿no? En el cambio de hábitos, en la motivación de las personas. Lo que sabemos es que cuando las expectativas son demasiado altas, no ayudan, porque pueden generar una excesiva confianza, ¿eh? Y una visión poco realista del proceso. Cuando la expectativa es demasiado baja, la persona no se va a comprometer, no se va a involucrar al máximo porque no espera conseguir, ¿no? La expectativa es lo que espero. Entonces hay que buscar ajustar esa expectativa, controlar esa expectativa. Saber que si te esfuerzas, si haces esto, si te comprometes con el proceso, si cumples con el plan establecido en vuestro caso, bueno, puedes tener una probabilidad alta de conseguir resultados. Pero hay que ser realista aquí, ¿eh? Aquí hay dos conceptos importantes que hay que ayudarle a las personas que entiendan, que es la actuación y el resultado. Y depende de la actuación. El último resultado muchas veces no depende de ti. Una persona, en este caso, por ejemplo, con un dolor de espalda, puede hacer muy bien el plan, puede seguir las cosas, pero a veces igual no consigue los resultados esperados. Por eso es muy importante diferenciar el resultado de la actuación y ajustar muy bien esas expectativas. Como te he dicho, una expectativa demasiado alta es poco realista y muchas veces la persona incluso tiene una confianza excesiva y no tiene una visión realista. En cambio, muy baja, eso genera no comprometerse, ¿no? Entonces hay que ir un poco ajustando y los profesionales de la salud tenemos que trabajar esta estrategia muy bien, tenemos que hilar Ajá. muy bien. Correcto, creo que es súper importante esto que acabas de comentar. Y luego cuando estamos superando cualquier tipo de proceso, seguramente te ha pasado en deportistas y personas con las que trabajas con dolor, es normal tener muchas veces pensamientos negativos. Es decir, tú puedes tener unas expectativas bien ajustadas, puedes estar trabajando, pero puede que tengas un día malo y te vienen pensamientos negativos. ¿Cómo ayudas tú a tus deportistas o a las Sí, personas con las que trabajas a gestionar esas situaciones? sí. Esto es un tema súper interesante y súper bonito de trabajar y hay que trabajarlo, ¿eh? Hoy en día, como te he dicho, por ejemplo, desde las terapias de mindfulness y tal, se está trabajando esto muy bien. El, el pensamiento solo es pensamiento y es un fenómeno que la mente genera constantemente. Hay tres principios muy importantes que tenemos que entender. La mente siempre está pensando, el pensamiento no es la realidad, el pensamiento es un evento que genera nuestra mente constantemente. Y hay un tercer elemento que es más complejo de trabajar, pero hay que trabajarlo. Es decir, la mente funciona justo al contrario de la vida de objetos o la vida real. Yo si me quiero alejar de la cámara, me alejo. Pero ¿y cómo me alejo de un pensamiento? Bueno, pues es justo lo contrario. Manejar un pensamiento tiene que ver con dejar de alguna forma flotar ese pensamiento, aceptar que existe, hoy ha venido un pensamiento negativo y ahora explicaremos por qué aparecen pensamientos negativos, igual que viene, si aprendemos ciertas estrategias y técnicas, ese pensamiento igual que viene se va. Es como si dejásemos una pelota de goma en el agua flotar. Poco a poco el agua se va a llevar la pelota. Si yo intento introducir esa pelota debajo del agua, esa pelota cuando suelte va a salir de golpe. Con los pensamientos y las emociones pasa lo mismo. Una mañana que me levanto, he dormido mal, me levanto con dolor. La mente se va a quejar de ese cuerpo que duele. Es lo que hace la mente. Es el funcionamiento normal de la mente. Por tanto, esos pensamientos de queja, de anticipación, de recordar cosas malas, son parte de ese proceso. Lo que la persona tiene que aprender es manejar esa mente que genera pensamientos. Y digo porque aquí se han desarrollado muchas técnicas muy interesantes porque el manejo de esos pensamientos tiene que ser de esa manera, aceptándolo y desarrollando técnicas de observación y dejar ir al pensamiento, ¿eh? Pero es muy importante que entendamos eso, que la mente tiene esa tendencia a estar todo el rato pensando, recordando, anticipando, comparando,
haciendo juicios, es el funcionamiento normal de la mente. De hecho, se llama la red neuronal por defecto. Y además, cuando hay un malestar físico, aparece esa red neuronal por defecto, todavía aparece más agudo, más fuerte, se queja más la mente. Entonces, ese día va a ser un día de tomarlo con mucha tranquilidad y empezar a aplicar estas estrategias y estas técnicas. Ajá, me ha parecido brutal el ejemplo de la pelota, me parece simplemente brillante y creo que muchas veces o nos han enseñado desde pequeñitos que bueno, yo soy como soy, pienso como pienso y parece que eso no se puede cambiar. Muchas veces llegamos a pensar, oye, es que yo soy de esta forma y punto. Tú como psicólogo ves que eso se puede entrenar, que puedes cambiar tu forma de ser, que puedes cambiar o entrenar esos pensamientos. Sin duda, sin duda. Fíjate, hoy en día la neurociencia ha demostrado esto, ¿no? Esto que ya, bueno, pues antiguamente en muchas civilizaciones se sabía y se han utilizado muchas analogías para explicar la mente. El elefante y el jinete, el pensar rápido, pensar despacio. Hay uno que a mí me gusta mucho y es pensamiento automático e involuntario y pensamiento voluntario. Y esto es lo que la neurociencia hoy en día ha demostrado. La mente tiene un funcionamiento más automático que no lo controlamos y va relacionado con eso que he comentado antes, la red neuronal por defecto. Nuestra mente por defecto piensa. Esto se ha demostrado en varias investigaciones, pero en una de ellas donde se permitía a las personas estar sin hacer nada y se esperaba que esas personas su mente estuviese tranquila, ¿no? En cambio, al lado había otro grupo de personas que estaban resolviendo una tarea y se esperaba que esas personas que resolvían la tarea tuvieran una mente más activada. ¿Casualidad? ¿Qué se observó? Pues aquellas personas que no hacían nada también hacían cosas. Lo que tiende la mente es estar todo el rato ocupado pensando. Si tú no decides en qué centrar la atención, ya la mente, esa parte involuntaria automática, va a desarrollar un mecanismo de pensamiento. Entonces, esa parte involuntaria y automática hay que aceptarla. Y lo que decíamos, eso solo son pensamientos, no es la realidad, no es lo que va a ocurrir. Es importante tomar esa perspectiva y es importante desarrollar estrategias para el manejo de ese tipo de pensamientos automáticos. Esos pensamientos automáticos suelen ser más negativos, suelen ser más emocionales, suelen ser más catastróficos, etcétera, etcétera. Suelen aparecer en momentos de estrés, en momentos de situaciones de dolor, de malestar, etcétera. Hay otra parte de la mente más voluntaria que debemos entrenar, que es esa forma de decir, bueno, yo enfoco la atención en este tema, en nuestro tema, etcétera. Yo, al final del día, puedo centrar mi atención en las cosas buenas que han pasado a lo largo del día, que es una de las técnicas, por ejemplo, con más evidencia y que vienen muy bien, por ejemplo, con personas que sufren el dolor, ¿no? Al final del día, yo enfoco la atención en 3 cosas positivas que ha tenido el día. Ese es un entrenamiento voluntario mental. Yo enfoco en ello. ¿Qué hace la mente? La mente de manera automática durante el día le da vueltas a cosas que han ido mal, a mi dolor, a mi malestar, etcétera. Pero yo de manera voluntaria construyo. Igual que eso, puedo construir los objetivos que quiero perseguir, las cosas buenas que tiene mi vida, los recursos y capacidades que tengo, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que entrenar la mente, por un lado, a manejar esa parte más automática, involuntaria, y a desarrollar una parte voluntaria más positiva, más amable, más humana. Uh-huh. La verdad que es súper, súper bueno el consejo. Creo que también viene muy hilado con lo que has comentado antes, de que al final nosotros trabajamos para conseguir un resultado, pero realmente solamente podemos incidir en las acciones que vamos haciendo para conseguirlo. Si no se consigue, pues hay que cambiar el plan, hay que seguir trabajando de otra forma, pero nunca hay que rendirse. Desde mi punto de vista, creo que eso es lo último que hay que hacer siempre y creo que estás dando un mensaje súper positivo y estás ayudando muchísimo. Otra pregunta que nos habían planteado en las que abrimos es cuando una persona tiene cierto problema, por ejemplo, un dolor de espalda, una hernia, llamémoslo X,
y su entorno no llega a entender ese problema o cómo le está afectando. Es decir, esa persona muchas veces se siente incomprendida o se siente un bicho raro porque, oye, yo tengo esto, pero mi entorno no siente o no entiende que es que no puedo ponerme a limpiar 10 minutos porque la espalda me mata, o no puedo ir a trabajar, o no puedo ir a caminar, se sienten como Sí, muy de lado. ¿Cómo podríamos decirle a esa persona, oye, cómo se podría trabajar eso? sí. Este suele ser uno de los grandes sufrimientos de las personas que sufren el dolor, ¿no? Esas personas con el tiempo van entendiendo su proceso de dolor y poco a poco, a algunos les cuesta más, van aceptando, pero a veces su entorno más cercano social no lo entiende y hace atribuciones incorrectas. Eso genera un sufrimiento tremendo, tú lo sabes y yo también lo observo muchísimo. Y fíjate, incluso en el manejo del dolor y del malestar, el apoyo social es fundamental. Una persona que siente más apoyo social, siente más empatía por sus seres queridos, le comprenden, le ayudan, le acompañan, le duele menos. Una persona que su entorno no le comprende, hace malas atribuciones, porque esta es otra de las cosas, ¿no? A veces se entiende mal el dolor y una de las cosas buenas que tú haces, Javier, es que las personas entiendan mejor el dolor y que acepten mejor. Eso ya empieza a cambiar el propio dolor, ¿no? Entonces, el entorno social que entiende, que acepta, pues ayuda muchísimo. Entonces, es un sufrimiento tremendo. Yo soy partidario de trabajar un poco la educación. Con ese entorno social hay que trabajar también la educación. Hacerles entender lo que es el dolor, cuál es el proceso del dolor, la incapacidad que genera a veces el dolor, el malestar psicoemocional que genera a veces el dolor y que hay que trabajarlo desde la compasión y desde la amabilidad. Esto es fundamental, ¿no? Porque a veces el cóctel es que realmente esa persona tenga mucho dolor, pero al mismo tiempo se sienta culpable porque tiene dolor y que sea incomprendido por el dolor. Entonces, yo sí que creo que la educación en el dolor, tanto de la persona que sufre el dolor, pero su entorno social, es fundamental. Y para eso estamos un poco los profesionales y también para ayudarle a la persona que sufre el dolor que poco a poco vaya generando su equipo. Y en ese equipo, el equipo poco a poco tiene que ir entendiendo cuál es su proceso de dolor. Sí que es verdad que también la persona que sufre el dolor tiene que desarrollar técnicas y estrategias para no estar todo el día hablando del dolor. Porque si tú estás todo el día hablando del dolor, aparte de que tu entorno se va a agotar, pero tú te vas a agotar y te va a doler más, porque estás poniendo el foco en el dolor. Y en eso, estrategias que tú trabajas muy bien, probablemente, pues es que cuando tú pones la atención en otra cosa que no es el dolor duele un poquito menos. Ajá, sí, muy buen ejemplo. Al final, correctos focos externos, cambiar un poquito de foco atencional, creo que es súper, súper importante y efectivamente si tú solamente pones el foco en el dolor, vives por y para el dolor y al final lo vas haciendo más grande. Sé que muchas veces cuando estás en ese momento de dolor esto es muy complicado de entender porque puedes pensar, claro, desde fuera es muy difícil, es muy fácil decir no pienses en el dolor, pero el que me duele es a mí. Entonces, Claro. para eso precisamente estáis profesionales como tú y cualquier profesional que ofrezca un servicio como ese para ayudar a salir de esa situación de bloqueo. Última preguntita, Unai, no quiero robarte mucho tiempo, que el tiempo tuyo sé que es de oro y estás dejando aquí oro puro con todo lo que nos estás comentando. Me gustaría hablarte también un poquito desde tu perspectiva, que has trabajado con muchas personas con dolor, que has trabajado con muchos perfiles. ¿Cuál sería tu consejo? Sé que es muy complicado seleccionar uno, pero si tuvieras que dar un consejo a una persona que lleva con dolor mucho tiempo, ¿qué consejo le darías tú? ¿Cuál sería tu top consejo? Bueno, este no es fácil, ¿eh? Eh, yo creo que lo importante es comprender el dolor. Comprender el dolor y aceptar el dolor. Aceptar quiere decir, aceptar no es resignar. Aceptar acepto procesos sobre los que no tengo influencia y no puedo cambiarlos por lo menos de inmediato. Y esa aceptación nos permite actuar sobre aquellos elementos que sí puedo actuar. Entender que el dolor también tiene un proceso de aprendizaje, que
por un lado está el daño, otra cosa es el dolor. Entender ese dolor es muy importante e ir probando estrategias físicas. Aquí necesitamos un abordaje biopsicosocial. Físicas, porque sabemos que la actividad física es un gran analgésico, el sueño, pero otros muchos elementos son un gran analgésico, pero hay analgesia psicológica también, evidentemente. Lo que hemos dicho, ¿no? Técnicas y estrategias del manejo de esa mente que piensa, del manejo de los pensamientos catastróficos, negativos, del manejo de las emociones que a veces aparecen con el dolor, el enfado, la frustración, la rabia, la culpa. Eso es fundamental, ¿no? Y lo social también, como hemos dicho, ir creando ese equipo, ese apoyo, tanto de profesionales como de los seres queridos que me van a acompañar en ese proceso. Yo creo que es un súper consejo y una última pregunta que creo que también va a gustar mucho. Se habla mucho del entrenamiento físico. ¿El dolor también se puede entrenar, ya sea para que tus redes neuronales detecten cierta amenaza, te anticipes y te empiece a doler más ante cierta acción, o se puede disminuir, o estamos condenados y destinados a que si tenemos un dolor X vamos a vivir por siempre a nivel neuronal con ese dolor? Bueno, las últimas corrientes un poco de la neurociencia nos dicen eso, ¿no? Y el abordaje y la perspectiva sobre el dolor está cambiando mucho en los últimos años, ¿no? Y que hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Y al final el dolor es una señal que da nuestro cerebro ante una percepción de amenaza y que durante el tiempo pues vamos aprendiendo. Se puede desaprender, igual que los hábitos, ¿no? Claro, requiere un trabajo sistemático, continuo. No se trata solo de entender, sino de, otra vez, generar otras vías para que esa señal de dolor vaya disminuyendo, ¿no? Y evidentemente es posible, ¿eh? Con profesionales, haciendo una exposición gradual a esos estímulos en el que nos generan dolor y, bueno, trabajando desde este enfoque que hemos comentado, ¿no? Biopsicosocial, con una analgesia física, psicológica y social. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Unai. Me gustaría que para terminar, si hay alguien que necesita de tu ayuda, tus servicios, como has comentado, al final ofreces tantos servicios para profesionales, para entrenadores, fisios, redactadores, para mejorar su trabajo de coaching, para ayudarlo en su proceso. Trabajas también con deportistas de alto rendimiento. Entonces, si alguien te quiere contactar, ¿cómo podría hacerlo, Unai? Bueno, me pueden contactar aquí en Instagram, a.unai, que me escriban un mensaje directo, o también me pueden encontrar en mi página web, unaiarrieta.com, que me escriban y estaré encantado de atenderles. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y dejarme un like. Y si tienes problemas de espalda y llevas bastante tiempo con ellos, no dudes en ponerte en contacto conmigo, ya que tengo el servicio Espalda 10, en el cual ayudo de forma individualizada a las personas a ir dejando sus problemas de espalda atrás e ir mejorando su calidad de vida. Si quieres ver al tipo de personas que ayudo y cómo les mejoro su vida, aquí te dejo un enlace a unos testimonios de personas las cuales han trabajado conmigo y han dado un cambio brutal en su vida. No lo dudes, tú eres la única persona que puedes dar un cambio y dejar tu problema de espalda atrás.